Me gustaría compartir con vosotros una aplicación de captura de imagen que creo que es mucho más útil que la que habitualmente usamos cuando estamos trabajando con un PC o, por ejemplo, que la que tiene Mac, la captura de instantánea. Es una aplicación que nos permite tanto captura de imagen fija como de vídeo. Cierto que en lo que es captura de vídeo no ofrece todas las posibilidades y ventajas que tiene otra, Camtasia, que es de la misma compañía, solo que Camtasia, que es con la que estoy grabando esto, que es una grandísima aplicación, es una aplicación de pago. No recuerdo cuánto me costó, no debe ser muy cara, porque si no, probablemente no me lo hubiera pagado. Jing, es J-I-N-G, es esta aplicación que en cuanto la abres veréis que se aleja ella solita a una zona de nuestra pantalla de ordenador para permitirnos que desde el primer momento la tengamos abierta, la aplicación, pero sin que nos moleste. Podemos seguir trabajando tranquilamente sin que esa aplicación nos vaya a molestar. Solamente la utilizaremos cuando lo creamos conveniente. Acercaremos ahí y veis que sale una serie de cuestiones. Bueno, primero, si queréis, el tema de preferencias, bueno, una cuenta, las opciones de vídeo, graba en SVF, formatos de captura, etcétera. Pero bueno, todo eso me interesa menos ahora. Lo que me interesa mucho más es esta de las tres, More, History y Capture. Pues me interesa el de Capture porque es la que me va a permitir trabajar. Por ejemplo, imaginad que me he ido, quiero trabajar una imagen del matrimonio Arnolfini. Primero sería conveniente, aprovechando la ocasión ya, lo digo, cuando buscamos imágenes en internet muchas veces no nos fijamos en algo que es muy importante, que es el tamaño. Os habrá pasado que habéis bajado alguna imagen, os habéis guardado alguna imagen y luego la metéis en un documento y resulta muy pequeñita, y entonces, bueno, estiramos para hacerla más grande y conseguimos solamente pues que se deforme muchísimo, ¿no? Bien, hay una posibilidad, y es con las herramientas. Vemos que aquí hay tamaño. Si yo le digo que grande, me va a aparecer una serie de imágenes, pero ordenadas de alguna manera, dándome ya tamaños grandes. ¿Qué es un tamaño grande? Pues estas cifras que veis aquí, que son píxeles, claro, cuanto mayor sean estos dos valores, mayor va a ser el tamaño de la imagen. Por ejemplo, esta, que aquí parece que es pequeña, pues es mucho más grande que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene 1164 por 1575 y esta, sin embargo, tiene 3369 por 4862. Tienen más resolución y sobre todo su tamaño es más grande. Insisto, también la estáis viendo pequeña, Vale, yo le doy a abrir y vamos a utilizar ya allí. Ahora es cuando acudo a él y si veis, activo la captura, sale esta línea. Tampoco os preocupéis mucho, o sea, porque ahora vais a ver cómo una vez que he hecho clic se puede modificar. Veis que hay unas zonas que quedan en blanco y negro en el ordenador, esas son las que no han sido capturadas. Lo que está iluminado es lo que ha sido capturado, lo que está dentro de unas franjas amarillas, unos bordes amarillos. Bien, lo que acabo de hacer no es una captura, sino una precaptura. Ahora es cuando voy a hacer la captura. Le doy al primer icono, que es captura de imagen, y me ha salido todo. Ahí ya es cuando no puedo cambiar, no puedo cambiarlo, por lo tanto sería un error total. Si yo hago una captura, ahora estoy haciendo una captura de la captura. Antes de capturarlo, veis, en lugar de hacer como antes, que no he hecho nada, ahora sí, ahora me dedico a mover los extremos amarillos del marco para seleccionar la zona que realmente quiero capturar. Insisto, es como un escáner.
le doy a captura de imagen y ahora sí, ahora ya la tengo capturada. Bien, ahora es cuando empiezan las ventajas respecto de otros programas. ¿Por qué? Porque como veis aquí aparecen unas herramientas, vale, son muy simples: flecha, texto, cuadrado, subrayado, y los colores, una serie de colores que podéis utilizar. Imaginad que yo ahora quiero hacer un comentario para los chavales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cojo un recuadro, lo voy a poner en rojo y les voy a decir que ahora cojo una flecha, la pongo en azul, la llevo allí y ahora voy a coger un texto que lo voy a poner, pues por ejemplo, en negro. Veréis que en negro simplemente es que el borde es negro. Aquí tenéis los tipos de letra que podéis utilizar y el tamaño de la letra que vais a utilizar. Y por ejemplo, yo pongo aquí gran parte del secreto de este cuadro está en el espejo. Por ejemplo, ¿no? Y pues ya lo tengo ahí. Como me sobra, puedo también modificarlo, etcétera. Bueno, puedo hacer lo que quiera, insisto, puedo subrayar algo, pues decir, pues esta zona, y ponerlo ahí en la cara para darle una relevancia a lo mejor mayor a la hora de luego explicarlo. Bueno, pequeñas tonterías si queréis. Y ahora ya, una vez que la tengo guardada, le pongo nombre, Arnolfini, por ejemplo. Le pongo nombre aquí para que no me lo guarde con la fecha, si no me lo guardará por defecto con el valor fecha. Y ya puedo decir salvar. Os va a preguntar dónde queréis salvarlo y os lo va a guardar como archivo PNG, que es un archivo bastante interesante porque se puede usar muy bien en internet. Ya os dice que, bueno, incluso os está diciendo, ¿quiere usted que abrir la captura? No me interesa esta porque era la anterior, es esta la que me interesa, ¿de acuerdo? Él me ha abierto las dos que tenía, ahora estoy cerrando para que nos quede solamente esto. Estoy cerrando la de Arnolfini. Podría probar con este, como veis aquí, editarlo en Snagit, pero esto pues supone añadir efectos, etcétera, que bueno, que a lo mejor no interesa en este momento. Bien, ya tengo una imagen, de el matrimonio Arnolfini y está aquí, ¿no? Esta es la imagen que hemos utilizado. Bueno, aquí ya como veis, pues bueno, ya se está pixelando. Perdón, no sé qué he hecho ahora. Ya se está pixelando a pesar del tamaño que tiene. El tamaño es grande, el tamaño es bastante grande para que lo veáis, para que veáis el tamaño. Si abriéramos Keynote, bueno, en este caso Keynote, pero en el caso de que es el PowerPoint, vamos, no es otra historia. Si yo cojo pues una diapositiva y le meto el Arnolfini, veis que se ajusta bastante bien, o sea, no me queda pequeñita, no necesito ampliarla ni nada por el estilo. Es más, pues cuando la reproduzca se va a ver a un tamaño bastante adecuado y considerable. No olvidéis lo del tamaño, no olvidéis lo del tamaño de la imagen a la hora de capturarlo. Y no tiene más secreto, no tiene más secreto. Esta sería la parte de grabación de imagen o de captura de una pantalla fija. ¿Qué ocurriría ahora si quisiera grabar en vídeo? Pues vamos a verlo, y para ello primero me abro, por ejemplo, Google Earth, que nos puede permitir, bueno, nos puede permitir
ir a un sitio, Ushuaia por ejemplo, una de mis localidades preferidas, Tierra del Fuego. Bueno, pero como lo quiero grabar con esto, quiero capturar el vídeo. Vamos a ver lo que... Bueno, estamos haciendo Ushuaia, la búsqueda de Ushuaia, me lleva hasta esta zona, en Tierra del Fuego, el fin del mundo. Si yo todo esto lo estoy grabando con Jin, estoy haciendo la grabación con Jin. De aquí podría hablar que para que se fijaran los chavales lo cercano que está Ushuaia de la zona ártica, perdón, de la zona antártica, de la Antártida. Incluso pues les podría mostrar alguna imagen pues de una estación ahí en la Antártida. Tú puedes ir explicando cosas con esto, con este programa, mientras vas grabando. Y llega un momento determinado pues que ya te has cansado de grabar y le dices pues que finis. En principio, esto es lo que has grabado. Esto es lo que has grabado. Lo llamas, vamos a llamarlo viaje, y lo salvas ¿dónde? O lo voy a salvar también en el escritorio para ver. Como veis, se ha grabado con un formato SWF. Está aquí con un formato SWF que no leen todos los programas. Para convertir un archivo SWF como el que nos hacía Jing a la hora de grabar en vídeo, he encontrado esta aplicación. Es una aplicación en línea que simplemente pues seleccionamos el archivo, lo descargará y nos lo puede convertir a MP4. Aquí podemos ver unas informaciones, una manera de poder comprender cómo trabajar con el programa para poder desarrollar esa conversión que nos pasaría ese archivo que se puede ver con otras aplicaciones, concretamente con el Media Player. El Media Player permite visualizar archivos en archivos flash, que es lo que nos hace Jin. Esta es una aplicación que también es gratuita, que también por lo tanto la podéis descargar. Aparte que, como veis, pues podéis descargaros formatos de YouTube, etcétera. Aquí es en modo gratuito. Como todo ello, pues si queréis que la aplicación os dé más posibilidades, tendríais que pagar.